Es bien sabido que Hora de Aventura es una serie que, a pesar del término de su serie original, sigue creando contenido, mismo que daría para una enésima cantidad más de series, y en general siempre nos van dejando más preguntas que respuestas. Entre esas preguntas, de las más importantes a mi consideración y criterio, es el cuestionarnos si se nos ha ofrecido una explicación a los orígenes de Lich. Y te seré totalmente honesto, he visto múltiples posts en redes sociales, videos en YouTube y demás que tratan de sugerirnos una respuesta, y después de un detenido análisis y observaciones, noto que nunca se nos ha estructurado de forma completa, solo se lanzan ideas al aire que se espera que tengan algún sentido. Por esta razón, no me conformé con divagaciones ni aproximaciones arbitrarias y decidí crear mi propia teoría completa. Sin más que decir, te presento el origen de Lich. El patrocinador de este video es OneXBet. Es una casa de apuestas confiable y con los coeficientes altos y pagos garantizados. Se especializa en apuestas deportivas y juegos de casino, en el cual podrás ir acumulando dinero para después retirarlo inmediatamente de la forma en que desees. Es sumamente fácil de usar y no te tardarás nada en registrarte. Además, si te registras y usas mi código PLAYSTAR, podrás llevarte un bono de hasta $130 con tu primer depósito. En la descripción te dejo el link para que te registres y no olvides usar mi código. Antes de comenzar, requiero que consideres que, a pesar de que me basé en datos oficiales, cronología y lógica interna de la serie, es muy probable que existan incongruencias y discrepancias. Por si no lo sabías, Hora de Aventura fue creada con cada idea que iba siendo sugerida y no seguía un plan específico para trabajar sobre ella, o en pocas palabras, parte de la historia era improvisada al momento. Ahora sí, comencemos. Se sabe que Lich es el último aprendiz de Golb, es quien representa la muerte de todas las cosas y existe desde antes que no hubiera nada. Además, que hacer que no exista es inevitable. Yo sé lo que soy con exactitud. Soy la rueda incesante, el último aprendiz de Golb. Su esencia probablemente se remonta desde el inicio de todos los tiempos y fue seleccionado por Golb como el último monstruo primordial. Algunos otros eruditos de Golb pueden ser Orgalorg, Hudson Abader o el Hombre Mágico. De alguna u otra forma, fue encerrado en un cometa catalizador de color verde, y es por eso que le salieron cuernos. No era un cometa común y corriente, como lo dice Evergreen a los demás elementales. Él ansiaba solo la destrucción de todo. No es un cometa ordinario, observa. ¿Ves cómo se mueve? Ansía nuestra extinción y... El cometa probablemente no fue detenido por Gunther, el dinosaurio, pero de aquí hay dos alternativas. O sí se estrelló, pero la esencia de Lich sí pudo ser concentrada y almacenada, o se estrelló y pedazos de él se quedaron por donde sea. Finalmente, el cometa causó la extinción de los dinosaurios, y en el futuro los humanos usarían o recolectarían esta esencia para usarla en una bomba mutagénica que causaría el gran cráter que hay en O. Antes de pasar al siguiente punto, debemos saber lo siguiente. Un Lich o Liche es un ente proveniente de la fantasía moderna. Se usa para describir a un rey o un mago que mediante conjuros o rituales alcanzan la inmortalidad, aunque esto no frena su proceso de envejecimiento o descomposición del cuerpo. Una vez dicho esto, podemos suponer que Lich, como lo conocemos hoy, fue probablemente el producto de un antiguo hechicero que buscaba ser inmortal. Fusionó su conciencia o su alma con el Lich, así como Betty se fusionó con Golb, corroborando que un mortal sí se puede fusionar con un ser místico, aunque esto corrompiera su alma por siempre, y dándole el privilegio a Lich de tener forma física nuevamente que se le había arrebatado al estar en forma de cometa.
tomemos en cuenta la ocasión en la que vimos a Jake de Fanworld tocar el pozo de Lich. Con eso bastó para que Jake desarrollara la maldad de Lich, y así consiguió inmediatamente un cuerpo físico e incluso seguir tomando otros cuerpos en caso de querer hacerlo. También recordemos cuando el Rey Helado deja caer a la dulce princesa a un pozo similar a este. Con solo caer ahí, el Lich volvió, aunque en teoría, Finn el humano había acabado con él. Pero ¿por qué menciono que debió haber sido un hechicero? Simple, porque en primer lugar su guarida y el lugar donde se nos presentó por primera vez el Pozo del Poder fue en las profundidades, en lo que parece un metro abandonado, y no cualquiera puede acceder ahí sabiendo que había una guerra desarrollándose. Sí, estoy considerando que con más antigüedad en el episodio, su héroe, mientras se nos presenta la canción de Billy, vemos una guarida más parecida a un castillo o un calabozo. Puede ser simplemente otra parte que no se nos mostró, o algún otro lugar donde originalmente sí cayó la bomba y provocó el pozo, y aún así esa hipótesis alimentaría más la posibilidad de que fuese alguien con mucho conocimiento del tema quien se arriesgaría a lanzarse al pozo por pura voluntad propia. En segundo lugar, porque quien dé su cuerpo para el Lich tendrá las habilidades del portador, por lo menos ahí, independientemente de si puede desarrollar otras o no. ¿Y en qué me baso? Pues cuando vemos al Jake de este mundo alterno, él no tiene ningún poder y solo lo ataca con sus manos. Aclaremos algo, si el Jake de esta realidad alternativa puede estirarse cuando es el Lich, no es porque el Lich tenga esta habilidad, sino que es propia del perro. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, el hecho de que los perros de esta dimensión no tengan inteligencia no quiere decir que no existan alienígenas en otros planetas, y eso nos conduce a deducir que sí, una criatura venenosa y cambiaforma alienígena sí contaminó a Joshua, padre de Jake, e hizo que el perro naciera con estos poderes, pero estos perros no tienen la conciencia para usarlos. Si se te pasó por la mente pensar que los poderes de Jake fueron adquiridos por la bomba de los champiñones, debo recordarte que a ellos solo se les dio inteligencia en la serie. De lo contrario, en la línea original, todos los perros tendrían estas habilidades. También, si pensaste en sugerir que esto fue provocado por el cometa catalizador que debía caer, debes recordar que la Tierra quedó congelada por 400 años, debido al poder frío que la corona de hielo libera después de que su portador muera. Durante este tiempo, la Tierra parece que careció de cierta fuerza de gravedad y desvió su trayectoria, teniendo la conveniente casualidad de que el cometa pasara de largo al planeta. También debemos recordar a Bartram, pero ¿por qué lo menciono? Porque esta mula es probablemente en donde está puesta el alma de Jake y no en el perro, y con esto quiero llegar a otro punto meramente especulativo, y es que el perro que vemos no es Jake, sino Jermaine, porque no tendría sentido que hubiera dos perros, ya que vimos que a todos los personajes que vemos en la línea original les corresponde un análogo, sean de la misma especie o no, como es el caso de Billy y el de Ganso Manso, que pasan de ser humanoides y animales antropomórficos a humanos. Se le llamaba anteriormente el Rey Lich, pero tal vez él se hacía llamar así, ya que su corona se veía vieja, de un material sencillo. Un poco más adelante, en la historia del Lich, y para la primera vez que fue introducido, se nos explica que él fue encerrado en la prisión de ámbar del Dulce Reino hace mucho tiempo por Billy, el humanoide gigante. A lo largo de la serie, vemos muchos acontecimientos. Primero, el Lich es liberado por un caracol hipnotizado por la prisión de ámbar, ya que éste no tenía ninguna protección contra sus hechizos. Después, este posee el cuerpo de la dulce princesa, pero aún así, otro caracol es poseído por el Lich. Finalmente, el Lich
consigue deshacerse de Billy cuando por medio de otro hechizo, estando en el mismo caracol, recupera su forma física original, quitándole la vida para después apropiarse de su cuerpo muerto. Pasado un tiempo, Finn y Jake le ayudan sin saberlo a conseguir las gemas que activan al Enchiridion, viajando a un lugar extradimensional con un sujeto que pide deseos, llamado Prismo. Logra su cometido y pide extinguir la vida, así de fácil y sencillo. Al final todo se soluciona cuando modifican el deseo de Lich, el cual fue que Finn y Jake estén sanos y salvos. Después de todo, el Lich se quedó en el cuarto de Prismo como una entidad sésil, hasta que en un momento dado, y por pura coincidencia, se le da la oportunidad de matar al cuerpo físico de Prismo, cometiendo así un crimen cósmico. Se abre un portal y unos guardianes gigantes se llevan a Lich a la Ciudadela de Cristal, que es una prisión para criminales multiversales y multidimensionales, lugar al que en un principio querían ir Finn y Jake, porque ahí se encontraba el padre de Finn. El Lich aprovecha esta oportunidad para causar caos y destrucción, ya que su celda de cristal no fue suficiente para detenerlo. En cierto momento, el Lich abandona el cuerpo de Billy y se queda en puros huesos, y ya sabemos que los cuerpos que posee, al fin y al cabo, son solo disfraces. Hipnotiza a Finn y a Jake, les llena de oscuridad el cerebro, cosa que ya habíamos visto antes, pero parecía que esta vez sí iba a matarlos. Finn alcanza a defenderse con un poco de sangre de guardián, que es capaz de curar cualquier herida de forma instantánea, y el Lich se convierte en un bebé gordito y amarillo, con 2 cuernos, uno de ellos partido. Por cierto, a Martin le importa un carajo ver a Finn, y se larga con los demás monstruos. Este bebé gigante es adoptado por Tronquitos, y es llamado Sweet Pig, o Sweet Pea, y las personas aún temen que en él se encierre la maldad de Lich. Si has visto el episodio crossover, recordarás una mano que Lich Jake de Fanworld cayó a todas las dimensiones. Pues bien, en el episodio Susurros vemos cómo Sweet Pea empuña una espada y mata sin remordimiento con la mano Lich de esta dimensión. Después, el cuerno que tenía a la mitad le crece, producto de un cántico de la princesa Grumosa en el episodio Ganchos en el Cielo, parte 2. Existe una creencia errónea que nos dice que Sweet Pea es el cuerpo de Billy de hace mucho tiempo, pero esto no tiene sentido, ya que en el episodio Ven conmigo, 1000 años después de todos los acontecimientos de la serie, él solo ha aumentado de tamaño, demasiado, un tamaño al que Billy estuvo lejísimos de alcanzar, aunque no sabemos a ciencia cierta si este tamaño es solo producto de un aumento de edad. Además que los humanoides como Billy y Canyon, que son de la misma especie, tienen habilidades especiales y sobrenaturales, poseen gran simbolismo y, por ejemplo, Canyon tiene un control parcial sobre el agua, por lo que pudimos ver. En cambio, Sweet Pea siempre fue un niño bastante normal, que se volvió un buen aventurero. Tal vez esto lo explique mejor en un próximo video. Lo más probable es que este fue el cuerpo original que tomó el Lich, o en cambio, fue una forma simple y aleatoria que se adaptó al esqueleto que tiene, que es muy diferente al de cualquier humano común, así como también lo hizo Orgalorg, que pasó de ser un monstruo amarillo extraño, que por causas de fuerza mayor, como lo fue la gravedad de la Tierra, se fue transformando paulatinamente en un pingüinito bonito, luego de ser desterrado a la Tierra por la deidad de 4G, al intentar absorber la esencia de un cometa catalizador. Probablemente es un mecanismo de transformación funcional en monstruos de su calibre dentro de la lógica interna de la serie. Y bueno, ¿qué opinión tienes al respecto? No olvides suscribirte y compartir este video, ayúdanos a llegar a la meta de los 100,000 suscriptores. También me puedes apoyar siendo miembro del canal para obtener beneficios exclusivos.
La melodía de este video fue cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. Por mi parte fue todo. Me despido y nos vemos hasta un próximo video.